Alejandro vivía en una ciudad de millones, Nueva York, un lugar de sueños y cañones de concreto. Sin embargo, en su mundo solo existía una persona. Su nombre era Sofía. Él era un diseñador gráfico, un hombre que veía el mundo en líneas, colores y formas. Su vida era ordenada. Era predecible. Entonces la vio. Ella trabajaba en una pequeña galería de arte en Chelsea, un lugar lleno de esculturas modernas y pinturas abstractas. Sofía se movía por ese espacio como si fuera parte del arte, una obra maestra viviente. Ella se convirtió en el nuevo centro de su universo, un sol que su planeta solitario comenzó a orbitar con una atracción desesperada y silenciosa. Su rutina diaria comenzó a cambiar. Ya no se trataba de sus plazos o sus proyectos. Se trataba de ella. Encontraba excusas para pasar por la galería. Cambiaba su ruta al trabajo, añadiendo 30 minutos a su viaje solo para echar un vistazo. Aprendió su horario sin siquiera hablar una palabra. Sabía que llegaba a las 10 de la mañana. Sabía que almorzaba a la 1, siempre en el pequeño café de enfrente. Se sentaba en un rincón, fingiendo leer, sus ojos robando miradas por encima de su libro. Esto no era amor. Era otra cosa. Una fiebre. Una obsesión que pintaba su gris vida citadina con colores vibrantes y peligrosos. Empezó a construir un mundo alrededor de ella en su mente. Imaginaba sus conversaciones. Se imaginaba su vida juntos. En su apartamento los bocetos de logotipos y sitios web fueron reemplazados lentamente por dibujos de su rostro, su sonrisa, la forma en que su cabello caía sobre sus hombros. No sabía su color favorito, no sabía sus sueños o miedos. Solo conocía la versión de Sofía que él había creado, una musa perfecta y silenciosa que existía solo para él. Su vida real comenzó a sentirse pálida e insignificante en comparación con este rico mundo imaginario que había construido. La obsesión era una manta cálida en una noche fría, pero estaba empezando a asfixiarlo. La ciudad zumbaba con energía, con conexión, con vida. Pero Alejandro estaba desconectado de todo. Era una isla, y el nombre de esa isla era Sofía. Sus amigos lo llamaban, invitándolo a salir a tomar algo o a un concierto. Él ponía excusas. Estaba ocupado con el trabajo. Se sentía cansado. La verdad era que prefería la compañía de su fantasía. El mundo real requería esfuerzo, requería vulnerabilidad. Su obsesión era segura. Era una historia unilateral donde él era el único autor, y en su historia no había posibilidad de desamor. Aún no entendía que era él mismo quien se estaba rompiendo el corazón, pedazo a pedazo, día tras día. La obsesión comenzó a proyectar una larga sombra sobre cada parte de la vida de Alejandro. En su trabajo su concentración flaqueaba. Antes era un diseñador estrella, conocido por su creatividad y su aguda atención al detalle. Ahora su mente estaba a la deriva. Se quedaba mirando la pantalla de su computadora, los brillantes píxeles difuminándose en una imagen del rostro de Sofía. Sus colegas notaron el cambio. Su jefa, una mujer paciente llamada Clara, vio los plazos incumplidos, vio los diseños mediocres. Él estaba físicamente presente en la oficina, pero su espíritu estaba en otra parte, vagando por las calles de Chelsea, siempre dando vueltas por la galería. Su trabajo, que antes era su orgullo, se convirtió en una tarea que tenía que soportar entre sus momentos de observarla. Sus relaciones con amigos y familiares comenzaron a deteriorarse. Veían la distancia en sus ojos, la oían en su voz. Su mejor amigo, Mateo, intentó acercarse a él. «Alejandro, ¿qué te pasa? Pareces a 1.000.000 de millas de distancia», le decía. Alejandro solo se encogía de hombros ofreciendo una respuesta vaga y vacía. No podía explicarlo. ¿Cómo podía decirle a Mateo que estaba descuidando su amistad por una mujer con la que nunca había hablado? La vergüenza era un peso pesado. Eligió el aislamiento en lugar de la explicación. Dejó de contestar llamadas. Dejó los mensajes de texto sin leer. La vibrante vida social que antes disfrutaba se marchitó, dejándolo solo con sus pensamientos absorbentes. Su apartamento, que antes era un espacio limpio y organizado, reflejaba su caos interno. Los platos se amontonaban en el fregadero, las cestas de ropa sucia rebosaban, los bocetos de Sofía estaban por todas partes, pegados a las paredes, esparcidos por su escritorio, una galería de su propia creación. Era un santuario para una extraña. También se descuidó a sí mismo. Comía mal, dormía poco, y la energía vibrante que antes tenía fue reemplazada por una fatiga constante y agotadora. La obsesión era un parásito, se estaba alimentando de su vida, su pasión, sus conexiones. Lo estaba dejando vacío,
una cáscara del hombre que solía ser, lleno solo del fantasma de una mujer que no conocía. Se decía a sí mismo que esto era pasión. Se decía a sí mismo que así se sentía el gran amor. Romantizaba su propio comportamiento, presentándose como el artista melancólico, el amante devoto esperando el momento perfecto. Pero en el fondo, una voz pequeña y asustada sabía la verdad. Esto no era saludable, esto no era amor. Era una enfermedad del alma, una adicción a una fantasía. Ignoró esa voz. Era más fácil vivir en la hermosa y trágica historia que se estaba escribiendo para sí mismo. Era el héroe de su propia película solitaria, y se dirigía hacia un clímax que aún no podía imaginar, uno que lo obligaría a confrontar la oscura realidad de su fijación. El día llegó en que la fantasía ya no era suficiente. La presión dentro de Alejandro había llegado a un punto de quiebre. Necesitaba hacerlo real. Pasó la mañana en un estado de energía nerviosa, paseándose por su apartamento. Eligió su ropa cuidadosamente, como si se preparara para la reunión más importante de su vida. Ensayó líneas en su cabeza, saludos simples que sonaban torpes y tontos cuando los decía en voz alta a su reflejo. Era un diseñador, un hombre que podía crear mundos enteros en una pantalla. Sin embargo, no podía diseñar una simple conversación. Con el corazón latiéndole, salió de su apartamento y caminó hacia la galería, hacia Sofía, hacia su destino. Entró en la galería y el aire fresco y tranquilo se sentía pesado. Sofía estaba allí, hablando con un cliente, su voz suave y profesional. Ella sonrió, y fue como el sol rompiendo las nubes. Las palabras cuidadosamente ensayadas de Alejandro desaparecieron de su mente. Esperó, fingiendo mirar una pintura grande y caótica, pero sus ojos seguían volviendo a ella. Le sudaban las manos, tenía la garganta seca. Cuando su cliente se fue, ella se volvió hacia él. ¿Puedo ayudarlo en algo?, preguntó, su expresión abierta y amigable. Era una pregunta simple, pero para Alejandro lo era todo. Había esperado meses para escuchar su voz dirigida a él. Tartamudeó sus palabras. No habló del arte. No hizo una pregunta normal. En cambio, se confesó. Las palabras salieron en un torrente apresurado y torpe. Le dijo que la había visto. Le dijo que sentía una conexión. Le dijo que creía que estaban destinados a estar juntos. Intentó explicar el mundo que había construido, los sentimientos que había cultivado en secreto. Habló con una intensidad desesperada, con los ojos bien abiertos, buscando en su rostro una señal de reconocimiento, una pista del mismo destino que él sentía con tanta fuerza. Puso todo su frágil e imaginario mundo a sus pies, esperando que ella entendiera, que lo acogiera. La expresión amigable de Sofía se desvaneció lentamente. Fue reemplazada por confusión, luego incomodidad, y finalmente, una distancia educada pero firme. Ella escuchó pacientemente, pero su lenguaje corporal cambió. Dio un pequeño paso hacia atrás. Cruzó los brazos frente a ella. Cuando finalmente se calló, sin aliento, ella habló. Su voz era amable, pero las palabras eran como hielo. «Me siento halagada», dijo, una frase que se sintió como una bofetada. «Pero no te conozco. Creo que tienes la idea equivocada. Este es mi lugar de trabajo. Por favor, tengo que volver a mis cosas». Luego se dio la vuelta, moviéndose para enderezar una pequeña escultura, un despido claro e inconfundible. El hermoso mundo que Alejandro había construido se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos. La caminata de regreso a su apartamento fue un borrón. Los sonidos de la ciudad, los coches tocando la bocina, el parloteo de la gente, todo se desvaneció en un rugido sordo dentro de su cabeza. Cada paso se sentía pesado, como si caminara por un barro espeso. El rechazo resonaba en su mente, repitiéndose una y otra vez. «No te conozco». Las palabras eran un cuchillo, cortando la fantasía y exponiendo la cruda y patética verdad que había debajo. No era un héroe romántico. Era solo un hombre extraño que había incomodado a una mujer. La humillación era una sensación física, un rubor caliente que se extendía desde su pecho hasta su rostro. Quería desaparecer. Quería que la tierra se abriera y se lo tragara entero. Una vez dentro de su apartamento, lo vio todo con nuevos ojos. Los bocetos de Sofía en las paredes ya no eran tributos a una musa. Eran evidencia de su engaño. Eran espeluznantes. Eran patéticos. Los arrancó en un frenesí, rasgando el papel, arrugando las imágenes del rostro que había adorado. No la estaba destruyendo a ella,
Estaba destruyendo su propia estupidez. La ira era un sentimiento nuevo, caliente y agudo. Era más fácil sentir ira que sentir el peso profundo y aplastante de su vergüenza. La ira iba dirigida a ella. ¿Cómo se atrevía a no ver la conexión? ¿Cómo se atrevía a hacerlo sentir tan pequeño? Esta ira rápidamente se convirtió en un oscuro deseo de venganza. Era un impulso irracional e infantil nacido de un ego profundamente herido. Quería que ella sintiera el mismo dolor que él sentía. Quería destrozar su mundo tranquilo y profesional tal como ella había destrozado su fantasía. Empezó a pensar en formas de herirla, de exponerla, de hacerla lamentar su despido. En su mente ya no era la víctima, era la parte perjudicada, buscando justicia. Esta lógica retorcida lo protegía de la verdad, que él era el arquitecto de su propia miseria, y su obsesión ahora se estaba transformando en algo mucho más tóxico y peligroso. La humillación se enconó, envenenando sus pensamientos. Imaginó confrontarla de nuevo, pero esta vez con palabras crueles en lugar de confesiones desesperadas. Pensó en difundir rumores o dañar la reputación de la galería en línea. Estos pensamientos oscuros lo consumían, empujándolo aún más al aislamiento. Ya no era solo un hombre con una obsesión, se estaba convirtiendo en un hombre consumido por la amargura y la sed de venganza. El rechazo no lo curó, simplemente cambió la dirección de su fijación. Todavía estaba orbitando a Sofía, pero ahora su órbita era de oscuridad, impulsada por la necesidad de verla caer, todo para calmar su propio orgullo destrozado. La búsqueda de venganza se convirtió en la nueva obsesión de Alejandro. Era un fuego que quemaba las estructuras restantes de su vida. Su trabajo fue el que más sufrió. Dejó de ir a la oficina por completo, enviando correos electrónicos vagos sobre estar enfermo. Clara, su jefa, trató de ser paciente, pero los plazos incumplidos y las llamadas sin respuesta se volvieron demasiado. Un viernes por la tarde llegó un correo electrónico formal y definitivo. Su contrato había terminado. Miró las palabras en la pantalla con una extraña sensación de desapego. Había perdido el trabajo que una vez amó, una víctima en su guerra silenciosa y solitaria contra Sofía. La pérdida apenas se registró en el contexto de su ira. Su amistad con Mateo fue lo siguiente en desmoronarse. Mateo, preocupado después de semanas de silencio, apareció en el apartamento de Alejandro. Se sorprendió por lo que encontró. El lugar era un desastre, y Alejandro era un fantasma de lo que había sido, delgado, pálido y irradiando una energía amarga. Mateo trató de hablar con él, de entender lo que había sucedido. Pero Alejandro lo alejó con palabras duras y acusaciones. No podía soportar ver la preocupación en los ojos de su amigo. Se sentía como un juicio. Le gritó a Mateo que lo dejara en paz, que no se metiera en sus asuntos. Mateo se fue, su rostro una máscara de dolor y confusión. Alejandro estaba ahora verdaderamente solo, a la deriva en su propia tormenta. Sus días se convirtieron en una rutina sombría. Se despertaba tarde, la luz del sol una intrusión no deseada. Pasaba sus horas en línea, no diseñando, sino acosando. Miraba las páginas de las redes sociales de la galería, buscando una debilidad, una forma de causar daño. Dejó reseñas anónimas y negativas, llenas de mentiras sobre el arte y el servicio. Era una forma de venganza mezquina y cobarde que le daba una sensación fugaz y vacía de poder. Esta agresión digital era la única conexión que tenía con el mundo exterior. Era una sombra, acechando los límites de la vida de Sofía, un problema del que ella ni siquiera era consciente. Su reputación, que antes se basaba en la creatividad, ahora se estaba reconstruyendo sobre la base de la malicia anónima. El dinero de su último cheque comenzó a acabarse. El alquiler estaba vencido, las facturas se acumulaban, pero Alejandro las ignoró. Las realidades prácticas de la vida parecían distantes e intrascendentes en comparación con el drama que se desarrollaba en su cabeza. Bebía más, usando el alcohol para adormecer la vergüenza y alimentar su ira. La espiral se aceleraba, arrastrándolo cada vez más rápido. Lo estaba perdiendo todo, su carrera, sus amigos, su hogar, su salud. Era un hombre en caída libre, y había olvidado cómo volar. Había olvidado que fue él quien saltó en primer lugar, todo por una obsesión con una mujer que apenas sabía su nombre. El camino hacia la redención comenzó con un paso único y difícil, la terapia. La trabajadora social del hospital lo conectó con un consejero llamado Dr. Evans. Alejandro se mostró escéptico al principio, reacio a la idea de compartir su más profunda vergüenza con otro extraño, pero el Dr. Evans fue paciente,
Creó un espacio seguro donde Alejandro pudo desentrañar los nudos enredados de su obsesión sin temor a ser juzgado. Ayudó a Alejandro a ver que su fijación con Sofía no se trataba de ella en absoluto. Se trataba de su propia soledad, sus propias inseguridades, su propio miedo a la intimidad real. Cada sesión era una excavación dolorosa, desenterrando las raíces de su comportamiento destructivo. Lentamente, con orientación, Alejandro comenzó a reconstruir su vida desde cero. Encontró un nuevo lugar para vivir, un apartamento estudio pequeño y limpio que era un lienzo en blanco. Empezó a cuidarse, cocinaba comidas saludables, empezó a correr en el parque cada mañana, sintiendo el ardor en sus pulmones, un dolor físico que se sentía purificador. Se reconectó con su pasión por el diseño. Compró un nuevo cuaderno de dibujo y comenzó a dibujar de nuevo, no rostros, sino edificios, paisajes y patrones abstractos. Estaba redescubriendo al hombre que era antes de la obsesión, la persona creativa y motivada que se había perdido en la niebla. Uno de los pasos más difíciles fue contactar a Mateo. Redactó y borró el mensaje de texto una docena de veces antes de finalmente enviarlo. Fue una disculpa simple y honesta. No puso excusas. Solo dijo que sentía lo que había hecho y que estaba recibiendo ayuda. Para su sorpresa e inmenso alivio, Mateo respondió casi de inmediato. Se encontraron para tomar un café. Al principio fue incómodo, pero el remordimiento genuino de Alejandro rompió la tensión. Tenía que recuperar la confianza de su amigo, pero el puente no estaba quemado, podría reconstruirse, tabla por tabla, con honestidad y esfuerzo. Este pequeño acto de reconciliación fue una gran victoria. Luego vino la parte más difícil de su expiación. Tenía que abordar el daño que había causado, por anónimo que fuera. Volvió a Internet y eliminó sistemáticamente todas las reseñas negativas que había escrito sobre la galería. Se sintió como limpiar una mancha de su alma. También le escribió una carta a Sofía. No una carta de amor, sino una carta de disculpa. Explicó su comportamiento pasado, no para excusarlo, sino para asumir la plena responsabilidad de ello. Le dijo que estaba en terapia y trabajando en sí mismo. No pidió perdón. Terminó la carta deseándole lo mejor y prometiendo que nunca más la molestaría. La envió sin esperar respuesta. Fue un acto de cierre para él mismo. Pasaron los meses. Alejandro se centró en su recuperación y en su trabajo. Aceptó pequeños proyectos de diseño como freelance, reconstruyendo lentamente su portafolio y su reputación. Su vida encontró un nuevo ritmo más saludable. Era tranquilo, pero era suyo. Una tarde, un correo electrónico inesperado apareció en su bandeja de entrada. La remitente era Sofía. Su corazón latió con fuerza al abrirlo, un leve eco de su antigua ansiedad. Pero el mensaje era simple y amable. Escribió que había recibido su carta y agradecía su honestidad. Dijo que se necesitaba coraje para disculparse y que le deseaba lo mejor. También mencionó que la galería estaba buscando un diseñador para su nuevo sitio web, y preguntó si podría estar interesado. La oferta era una encrucijada. Una parte de él quería huir, evitar cualquier posibilidad de reabrir viejas heridas. Pero su terapeuta le había enseñado que la recuperación no se trataba de evitar, se trataba de enfrentar los desafíos con nuevas herramientas. Vio esto no como una prueba de su obsesión, sino como una oportunidad profesional y una oportunidad para demostrarse a sí mismo que realmente había cambiado. Accedió a reunirse con ella y el dueño de la galería. La reunión fue profesional, centrada por completo en el proyecto. Ya no era el hombre desesperado y torpe de hace meses. Era un diseñador seguro de sí mismo, hablando de conceptos, experiencia de usuario y branding. Trabajando en el proyecto, comenzaron a construir un nuevo tipo de relación. No se basaba en la fantasía o la proyección, sino en el respeto mutuo y los objetivos creativos compartidos. Aprendió sobre la verdadera Sofía. Aprendió que era ingeniosa e inteligente, apasionada por apoyar a artistas emergentes y estresada por los plazos, como cualquier otra persona. No era una diosa en un pedestal, era una persona real, compleja e interesante. Él, a su vez, no era un acosador en las sombras, sino un colega talentoso. Hablaron de arte, diseño y la ciudad. Una amistad genuina comenzó a formarse, construida sobre una base de honestidad y perdón. El lanzamiento del nuevo sitio web fue un éxito. El dueño de la galería estaba encantado, y Sofía y Alejandro celebraron con otros colegas en una cena de equipo. Hubo un momento durante la cena en que él la miró a los ojos al otro lado de la mesa, y ella le dedicó una sonrisa cálida y genuina.
no era la sonrisa por la que una vez se había obsesionado desde la distancia. Era una sonrisa de amistad, de un logro compartido. En ese momento Alejandro sintió una profunda sensación de paz. No había conquistado a la chica, había perdido su obsesión y en su lugar había ganado algo mucho más valioso, una conexión humana real y saludable. El viaje de Alejandro había completado un ciclo, pero él era un hombre diferente al final. Había caminado a través del fuego de su propia creación y había emergido del otro lado, marcado pero más fuerte. Aprendió que el amor obsesivo que había sentido por Sofía era un reflejo de su propio vacío. Había estado tratando de llenar un vacío dentro de sí mismo con la imagen de otra persona. La verdadera conexión, ahora lo entendía, solo podía crecer desde un lugar de plenitud. Primero tenía que aprender a amarse a sí mismo, a sentirse cómodo en su propia piel, antes de poder esperar construir una relación saludable con otra persona. Fue la lección más difícil y más importante de su vida. Su amistad con Sofía se convirtió en una parte tranquila y constante de su vida. Fue un testimonio de su crecimiento y de su capacidad para la gracia. No había un romance persistente, ni una tensión incómoda. Simplemente había un vínculo entre dos personas que habían encontrado un camino más allá de un comienzo difícil hacia un lugar de respeto mutuo. A veces visitaba la galería y hablaban de las nuevas exposiciones. Ya no la miraba a ella, miraba el arte con ella. Finalmente había aprendido a apreciar la obra maestra que era su propia vida, con todas sus imperfecciones y su potencial de belleza. También aprendió el verdadero significado de la redención. No era un solo gran gesto, sino una práctica diaria. Era elegir salir a correr en lugar de quedarse en la cama. Era ser honesto en la terapia. Era presentarse para sus amigos. Era poner su mejor esfuerzo en su trabajo. La redención fue el proceso lento y paciente de reconstruir la confianza, primero con los demás, y lo que es más importante, consigo mismo. Aprendió que sus errores no tenían que definirlo para siempre. Podrían ser catalizadores para el cambio, lecciones dolorosas que, en última instancia, lo llevaron a una existencia más auténtica y satisfactoria. Al final, la historia de Alejandro no era una historia de amor en el sentido tradicional. Era una historia sobre el amor que más importa, el amor propio. Se trataba de encontrar el coraje para enfrentar los propios demonios, asumir la responsabilidad de la propia destrucción y encontrar la fuerza para reconstruir. Todavía vivía en Nueva York, una ciudad de millones, pero ya no se sentía solo en ella. Estaba conectado consigo mismo, con su trabajo, con sus amigos y consigo mismo. Había aprendido que el arte más grande no se encuentra en una galería, sino en la elaboración de una vida bien vivida, una vida redimida no por la obsesión, sino por la gracia tranquila y poderosa de volver a empezar.